Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roycer Corcho y soy técnico en sistemas informáticos. Hablaré sobre las bases de datos en este video. Vamos a hablar sobre los conceptos básicos, qué es una base de datos, qué características tiene, qué lenguaje utiliza, qué objetos tiene. Sin más preámbulo, empecemos. ¿Qué es una base de datos? Bueno, una base de datos, o como su nombre en inglés, es Data Management System. Se puede definir como un conjunto de información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada. En otras palabras, es un almacén que nos permite guardar grandes cantidades de información para que luego podamos encontrarla y utilizarla fácilmente. La base de datos tiene objetos. ¿Qué son objetos de base de datos? Bueno, es una estructura para hacer referencia a estos mismos. Es un tipo de datos, puede estar compuesto o está encapsulado por el usuario, para así están todos los procedimientos, para que así lo pueda manipular. La mayoría de bases de datos o la mayoría de los motores de bases de datos tienen estos principales como son las tablas, los índices, las secuencias, las vistas y los sinónimos. Todos estos son principales. Las características de las bases de datos son que la independencia de los datos. Podemos modificar los datos o podemos cambiarlos sin necesidad de tener o depender de un programa de la aplicación o por fuera de ella. También la integridad de los datos. Los datos deben ser exactos, deben ser fiables, deben ser tal cual como los originales. El acceso concurrente por múltiples usuarios. Esta característica tiene su ventaja ya que mejora el funcionamiento global del sistema. Y entre los usuarios, pues podemos tener un tiempo de respuesta más rápido. Y eso ahorra recursos y tiempo. También el control de la redundancia. Esto quiere decir los datos que pueden estar almacenados varias veces en diferentes lugares. Y esto puede provocar que el trabajo se duplique, se desperdicie espacio o los datos sean inconsistentes. También está la seguridad, ya que las bases de datos son muy atacadas por accesos malintencionados. La seguridad implica medidas de protección para la privacidad digital, para así evitar estos accesos no autorizados a los datos. El tipo de base de datos es la base de datos relacional. Este tipo de base de datos es muy importante ya que podemos almacenar toda la información que se requiere y administrarla desde ahí. Podemos establecer interconexiones entre una tabla, relacionarla con los datos de esa tabla con otra tabla y así interconectarla. Por eso se llama modelo relacional. Un ejemplo de base de datos o ejemplos de bases de datos muy buenas que hoy en día es Microsoft SQL Server y una licencia EULA. Su fabricante es Microsoft. Su característica principal es que tiene una variedad de herramientas destinadas a la gestión y al análisis de datos. De pronto, si necesitamos manejar los datos de una empresa, pues este motor de base de datos es muy bueno. También está Poster SQL, de una licencia freeware y BSD. La fabricó Command Prompt Inc. Este tiene un gran ahorro de costes ya que es de código abierto. Brinda fiabilidad, brinda velocidad. También está la MongoDB, que es una licencia freeware también, licencia libre. Y la fabricó MongoDB, Inc. Tiene una base de datos sin esquemas. O sea que en una sola colección puede haber varios documentos con diferentes campos, diferentes tamaños, diferentes contenidos. También tenemos la base de datos Cassandra, que tiene una licencia Apache, una licencia 2.0. El fabricante es Apache Software Foundation y está diseñada para manejar grandes cantidades de datos a través de servidores de conveniencia que proporciona una gran disponibilidad sin ningún tipo de fallo. También está SQLite, una licencia libre, y el fabricante fue de Richard Heap. Es una base o está basada en archivos fáciles de usar, fáciles de configurar para un desarrollo básico con pruebas, es portátil, que utiliza el lenguaje SQL estándar con pequeñas modificaciones.
Y hablando del lenguaje SQL estándar, pues, el lenguaje SQL, esto, ¿cuál es su historia? ¿Cuál es su origen? Bueno, él nació en la década de los 70. Laboratorio IBM creó un software, Sistema R, y para gestionar este sistema de almacenado de datos se hizo este lenguaje, SQL. Primero se llamaba SQL, como muchos hoy día le dicen, pero pasó a llamarse como su nombre, como lo conocemos hoy día, SQL. Luego, en 1979, la compañía que lo creó era Relational Software, se convirtió hoy día en Oracle. Y él vio el potencial de este lenguaje que sacó su versión al público de Oracle V2. Este lenguaje se hizo tan popular que ahora se ha convertido en el lenguaje estándar para la consulta de base de datos y sirve para todo propósito empresariales, para todo. Es muy bueno ese lenguaje. Y esto se divide, o este lenguaje tiene instrucciones. Por ejemplo, está la instrucción DDL. Esta instrucción agrupa los mandos utilizados para crear, modificar o eliminar las estructuras, ya sea tablas, índices, vistas, etc. Este lenguaje tiene por comandos, tiene tres comandos. Create, se usa para crear tablas, vistas. Comando alter, que se utiliza para modificar la estructura, añadir, borrar columnas. Y el comando drop. Con esta sentencia podemos eliminar un índice, una secuencia, eliminar objetos de la estructura. También está la instrucción instrucciones DML. Estas instrucciones DML se utiliza para manipular los contenidos de las bases de datos. Ya, los comandos que tenemos ahí es comando select, que se utiliza para consultar los datos. Comando insert, que es para insertar valores. Comando delete, que es para eliminar. Y el comando update para modificar. Bueno, este ha sido todo el video. Aquí les dejo los links de donde saqué la información. Pueden ir a revisarlos, pueden ir a ver. Y si les gustó el video pueden darle un link, pueden darle suscribirse. Y sin más nada que decirles, muchísimas gracias. Ya nos vemos en el próximo video.